presente en el evento que realizó Red Hat para presentar su última versión de su sistema operativo Enterprise Linux 8, en las instalaciones del Swiss Hotel, donde dieron a conocer sus ventajas, beneficios y características en su nueva versión. Muy pronto la presentación completa en nuestra sección de webinar y web conference. A continuación, un breve resumen de la presentación por nuestro portal TV. Lo que viene en el sistema operativo, lo que Red Hat está trayendo como innovación, cómo esta innovación les va a ayudar a sus empresas a posicionarse dentro de sus respectivos mercados. A la realidad de sus empresas, porque el negocio es una cosa y la operación es otra. Sin embargo, la atadura que hay con el sistema operativo y el negocio es tan cercana que si yo obvio esa parte, seguramente mis servicios van a tener algún tipo de impacto eventualmente. Y eso, finalmente, va a repercutir en lo que hoy la realidad nos obliga a todos ustedes y a nosotros, que es ser no competitivos, súper competitivos en el mercado. Cada día es más complejo hacer negocios, cada día es más fácil para un cliente ver hacia el lado y decir este servicio no me gusta porque no me atendió en la hora correcta o no me atendió con el tiempo correcto o no me atendió con la calidad que yo esperaba, y hay 10 proveedores adicionales que hacen algo similar. Entonces cada vez es más importante que nosotros como empresas hagamos esa visión o tengamos esa visión holística que nos va a permitir entender desde la perspectiva, por un lado, del negocio, desde la perspectiva de la operación, un solo segmento de solución para lograr que ustedes sean competitivos en el mercado. Parte de la charla de hoy es por qué el sistema operativo es tan importante para el negocio. Cuando el data center arrancó, como lo conocemos hoy, la mayoría de las aplicaciones estaban sobre un sistema operativo que estaba sobre una aplicación. Y cada uno de los usuarios de ese aplicativo que se conectaban por cualquier vía, no era remoto nada, todo era prácticamente on-site, tenían que necesariamente interactuar con las aplicaciones que dependían directamente de esta base operacional, la cual era monolítica, ¿sí? Generalmente era un mapeo 1-1, y la aplicación existía aquí, y había un software que gestionaba su disponibilidad sin que ella supiera. Y ese software lo que hacía era darle pin a la aplicación hasta que no respondieran, y en ese momento activaba la otra, y básicamente el servicio se restauraba. Eso era muy lento, era complejo, y a veces inclusive yo vi fallar muchas veces el software de clúster porque no levantaba la otra instancia porque había una inconsistencia en el disco, cualquier cosa, y resulta que se armaba el quilombo en la compañía y tenían otra vez el servicio abajo con mucha gente. Y me acuerdo mucho las telefónicas con los prepagos o inclusive los pospagos. Eso era horrible para una telefónica porque si eso no subía eventualmente, ¿qué pasaba? Normalmente el sistema de prepago no te bloqueaba el que tú llamaras, lo único es que quedaba libre. Entonces la telefónica lo que hacía era dejar de percibir una cantidad enorme de recursos en ese tiempo en que estaba bajo su sistema de prepago, porque simplemente su software de clúster no funcionó como era. Pero empezaron las cosas a cambiar. Ahora las aplicaciones se convierten en algo así como sistemas estratificados que empezaban entonces a distribuir cargas, pero en esa época de prehistoria también, aunque todavía vemos algunas cosas ahorita, teníamos capas de aplicación, capas de bases de datos, capas de presentación, y entonces yo podía distribuir de alguna manera mejor esa aplicación con el software de clúster. El software de clúster seguía existiendo, y ese software de clúster ahora se encargaba de la parte de la base de datos, que entonces también adquiría o empezaba a desarrollar internamente sus opciones de HA, ¿sí? Por ejemplo, Oracle RAC, que es el Real Application Cluster. Ya era un tema de la aplicación como base de datos, entender cómo podía distribuirse y podía mantenerse en alta disponibilidad, y eso era mucho mejor porque no era una solución externa,
¿sí? La capa de aplicación ahora se distribuía horizontalmente y yo podía tener un HA y eventualmente tener un activo-activo, y la capa de presentación sucedía lo mismo. Entonces yo empecé a distribuir cómo la aplicación se construía para entregar un servicio. Seguía siendo HA, pero ahora el servicio, en vez de la aplicación directa, era la que se exponía. La dinámica del negocio y, obviamente, acuérdense, empezó el tema de la competencia, empezó el ser yo el mejor para que no haya migración de usuarios. Yo tenía que buscar la manera de que ese servicio siempre estuviera arriba. Yo les hablaba del tema de la telefónica, pero imagínense el tema de banca, por ejemplo, lo complicado que es tener un servicio abajo. Entonces empezamos a desarrollar sistemas de disaster recovery, ¿sí? Un lugar alterno. Primero empezó con un lugar alterno, algo que eventualmente tendría yo que tener replicado y que esa replicación estuviera relativamente consistente para yo poder levantar un servicio en la eventualidad de un desastre. ¿Pero qué es un desastre? ¿Sí? Un desastre es que pase algo lo suficientemente grave en el sitio principal para yo tener que moverme al sitio alterno, que no es sencillo. Y ese desastre implica inclusive el que se desaparezca el sitio principal. ¿Sí? Mucha gente eso, de hecho yo muchas veces hice vías o Business Impact Analysis y los clientes es muy raro cuando entienden lo que es un desastre. Siempre se está pensando en que me puedo devolver. Pero ¿qué pasa si hubo una inundación que inhabilitó el data center y lo tenga que reconstruir? ¿Qué pasa si hubo un terremoto que destruyó el centro de datos y lo tenga que reconstruir? Yo tenía que empezar a pensar en un sitio de disaster recovery más robusto y que ya no fuese ese sitio en el cual estaba allí replicando cosas que eventualmente iban a entregarme un servicio con un SLA diferente al site principal. Tener foco en servicio, dar servicios, ¿sí? Su negocio está migrando a comenzar a dar servicios. Por lo tanto, van a tener a una contraparte, que va a ser el cliente final, que es el que lo va a medir, ¿sí? Va a comenzar a hacer mediciones más en detalle, más precisas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener agilidad. El cliente tiene que tener agilidad para poder entregar servicios rápidamente hacia sus usuarios finales. ¿Por qué? Porque si no tiene agilidad, alguien más la va a tener, ¿sí? Alguien va a tener esa agilidad y va a poder obtener o poder quitarles clientes de su base. ¿Correcto? Entonces, para tener esta agilidad, tenemos que tener una visión holística, tenemos que tener la suficiente velocidad de entregar servicios, de entregar aplicaciones rápidamente. Nosotros, con nuestro sistema operativo, podemos ayudar a que esta visión se dé. ¿Cuál es la visión de Red Hat? Como dijo Alejandro en su momento, la visión de Red Hat es la nube híbrida. La nube híbrida abierta, en el caso de Red Hat. ¿Qué significa esto? Que nuestras aplicaciones van a poder correr en cualquiera de los entornos de manera similar, con la misma experiencia de usuario. Es más, el usuario final no va a saber en qué entorno está corriendo su aplicación. Y un día viernes puede estar corriendo en una nube pública y el día lunes puede estar corriendo en su entorno virtual on-premise, pero el usuario final no debería tener ningún cambio en su experiencia. No lo va a tener. Nosotros apuntamos a que este movimiento entre entornos, por las razones que fueran y que se den, sean transparentes hacia el usuario final, sean transparentes hacia la experiencia que puede tener el usuario final. No debería, es más, ustedes en este momento, por ejemplo, las personas que tienen Netflix, viven esta experiencia, vivimos esta experiencia. Ustedes cuando ven una película en Netflix, no saben dónde está corriendo la aplicación de la película. Puede estar corriendo on-premise en el data center de Netflix,
o en alguno de los data centers on-premise de Netflix. O puede estar corriendo en la nube. Netflix usa Amazon. ¿Sí? La experiencia de ustedes es exactamente la misma. Sea on-premise, en algún data center de Netflix, o sea en la nube, en alguna de las nubes que usa, que mayormente usa Amazon. Ustedes no sienten la diferencia, ustedes ven igual la película y Netflix entrega el servicio tal cual como si fuera en cualquiera de los entornos. Una experiencia similar es a la que nosotros apuntamos, es la visión que Red Hat tiene. Cualquiera de los entornos para nuestras aplicaciones y los sistemas operativos y los productos que tengamos van a correr igual, sin cambio de producto, sin cambio de aplicación, sin movimiento. ¿Sí? Esto es el futuro, señores. Aquí voy a mostrar dos informaciones. Primeramente, a la derecha decimos Linux es el sistema operativo en el que los desarrolladores están desarrollando más ahora. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? A que todas las aplicaciones que se están desarrollando ahora tienen que estar, uno, en múltiples entornos y dos, en múltiples dispositivos también. Ahora hay IoT, ahora hay teléfonos, hay televisores, hay hasta refrigeradoras inteligentes. Y esas refrigeradoras tienen un Linux. Ese teléfono tiene un Linux, ese televisor tiene un Linux. ¿Sí? Es mucho más sencillo desarrollar sobre Linux para distintos dispositivos y hacerlos estándares para las industrias de estos dispositivos que hacerlo sobre un sistema operativo distinto. Es mucho más sencillo hacer aplicaciones escalables sobre Linux que hacer aplicaciones escalables sobre otro sistema operativo. Por lo tanto, el staff de desarrolladores en el mundo ha decidido, como mercado, moverse hacia desarrollo sobre Linux en vez de utilizar otro tipo de tecnología que no permiten ser escalables, que no permiten ser multidispositivos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux es el número 1 en la nube pública, para todas las nubes públicas en general. Esas transformaciones arrancan con la gente y sus procesos, que es lo más difícil de lograr. La tecnología, entre comillas, es lo más sencillo, ¿sí? La escogencia, implementación y manutención. Entonces, el hoy y hasta hoy, en un pasado, es lo que tenemos actualmente. Van a ver la pantalla dividida en tres partes. Va a haber una parte, el to be. Ahí es donde yo debería estar eventualmente. Eso es un viaje, ¿sí? Un viaje que no para. El to be es ese arcoíris, ese final de arcoíris que nunca se alcanza. Bueno, ese es el to be. Tenemos que llegar allí, pero realmente en el proceso eso evoluciona y yo tengo que evolucionar con ese cambio. ¿Qué pasaba antes? ¿Se acuerdan de la primera charla? Que todo arrancó con grandes trozos de hardware que hacían que mis aplicaciones se ejecutaran. Bueno, esa era la moneda corriente de la CIS, o es la moneda, sigue siendo alguna de las monedas corrientes de la CIS. ¿Sí? Lo que pasa es que en el interim, ese hardware monolítico, absolutamente costoso, altamente disponible y diseñado de tal manera que nunca se cayera, ha evolucionado a ambientes distribuidos en donde tenemos pequeñas piezas de hardware que ahora conforman un todo que, gracias a la evolución de las aplicaciones, yo puedo utilizarlo de esa manera distribuida, pero sigo teniendo un mix. ¿Cuál es el to be? Y todos seguramente concuerdan conmigo. El software está guiando cada decisión y cada aspecto operacional de mi empresa. Eso siempre sucedió de esa manera, lo que pasa es que no tenía la importancia que tiene hoy. Primero porque había que hacer que el hardware evolucionara lo suficiente como para que el software en su
en su necesidad imperiosa de comer recursos como loco, pudiera adquirir los recursos que necesitaba para ser lo que soy. Y en eso sí ha habido una evolución importante. Moneda corriente de mañana, todo es software, no importa dónde vaya a estar. Las empresas se definían por sus activos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien de acá está de banca, sabrá que los bancos más poderosos, inclusive hoy, se definen por la cantidad de activos que tienen, ¿sí? Sin embargo, increíblemente Amazon y Google cambiaron eso. Y ahora es el conocimiento, o lo que quiero yo, o la moneda corriente de ese futuro, que posiblemente lo estamos pisando hoy, es el conocimiento, es la información. Hoy empresas como Amazon, que no tienen un solo activo real, cuestan más que cualquiera de los bancos más grandes del mundo que tienen muchísimos activos. El centro de TI, ¿qué era? ¿Y qué es inclusive hoy? ¿Qué tan difícil para ustedes es que un proyecto se lo aprueben para darle presupuesto? Mucho. Mucho. ¿Y por qué? Porque seguimos siendo como TI un centro de costos y eso debe cambiar. Una infraestructura, un comando de TI tiene que ser un comando que esté en el board de dirección de la empresa, y eso lo están haciendo ya muchas empresas grandes, en donde inclusive TI deja de ser un centro de costos, en donde su única opción es: tengo que optimizar lo más que pueda para pedir lo menos que pueda y así me aprueben lo más rápido que pueda. Eso es lo que hacemos todos los días. Pero ¿hacia dónde debemos ir? Hacia TI como el ente innovador que debe ser. De hecho, muchas empresas nuevas en esta nueva era, en donde la información es el activo principal y en donde los medios digitales conforman el medio principal al cual le llegan a los clientes, es TI quien decide básicamente cómo se hacen las cosas en conjunto con, digamos, el driver del negocio y los objetivos de negocio de la empresa. Pero es TI quien entonces está allí dejando de ser ese centro de costos y convirtiéndose en ese centro de innovación que queremos ser. El objetivo, bajar costos en el hoy. En mañana es, yo quiero bajar costos también, pero mi objetivo es crear más negocios que le generen más entradas a la compañía. Cuestión de que el costo ya no sea un tema. Yo siempre voy a tener que optimizar, pero no es la única variable por la cual me miden, y es hoy en día como sucede. Es la variable precio, la variable costo. Yo tengo que bajar lo más que pueda porque yo no estoy entregando realmente valor a lo que la compañía necesita. En el hoy y en el pasado el cambio es tabú. Es más, por eso es que la mayoría de nuestras infraestructuras no están actualizadas. Porque en lo que cambio hay riesgo, y el riesgo implica eventualmente dinero. Y yo, en aplicaciones como las que todavía existen en muchísimos casos, que siguen siendo monolíticas, un cambio en el lado de la aplicación, en su sistema operativo, en la forma en que lo arquitecto, puede implicar un riesgo importante que yo no puedo asumir. Entonces, hasta hoy, el cambio realmente somos adversos a él enormemente. Sin embargo, en el futuro, el cambio es bien visto. ¿Se acuerdan que hablamos de microservicios hace un rato? ¿Qué aporta el microservicio a este entorno de aplicaciones? Que como esa célula es tan pequeña, cualquier cambio en ella no afecta al servicio realmente. Por tanto, el cambio no solamente es aceptado, sino que es incentivado. Amazon Web Services, por ejemplo, Amazon en general, no Web Services, Amazon actualiza todas las aplicaciones con las cuales interactuamos y con las que interactúan ellos en un promedio de miles de cambios por minuto. Y nadie se acuerda. No, ni va a avisar. Porque así tiene que ser. El cambio tiene que ser controlado y tengo que tener toda la infraestructura procedimental para que ese usuario final ni se entere que yo lo estoy haciendo.
Y de hecho, hay cambios que hacen ellos en una prueba que se utiliza mucho en desarrollo, que se llama la prueba del canario. La prueba del canario es la prueba de los mineros. Cuando yo me voy a una mina, el minero se lleva a su canario en una jaula y si el canario se le muere es porque algo anda mal con lo que está respirando y me tengo que salir de aquí rápido. Esa metodología de canario la utilizan este tipo de empresas, porque entonces ellos en un cambio, por ejemplo, que también es muy incentivado, seleccionan una población. Imaginemos que de todo este universo, que es un universo, yo escojo 2 pueblos en Estados Unidos, que yo sé que las IP son de allí, y lanzo un cambio para que lo prueben. Si se me mueren los canarios, me devuelven. Pero son 2 o 3 canarios con respecto a la gran población. Entonces, el cambio es necesario. Pero ¿qué pasa en el hoy? ¿Qué pasa justamente en esa dinámica actual? Que yo no tengo forma de innovar. Esa relación que ven ahí 90-10 es que en 90% del tiempo y dinero yo estoy operando y el otro incipiente 10% es lo que yo uso para innovar. Y eso que implica que seguramente la competencia no está así. Y lo tengo que ver de esa manera. Siempre tengo que ver a la competencia como el caso contrario. Están innovando todo el tiempo y están operando lo menos posible porque tienen su infraestructura tan evolucionada que pueden salir al mercado con muchas mejores propuestas que yo. ¿Qué debo hacer? Buscar cambiar esa relación en donde al menos casi la mitad del tiempo y dinero que yo invierto esté en innovar en nuevos servicios y que la operación esté cada vez más controlada. Eso Gartner lo denomina, en el caso de la CIS, modo 1. El modo 1 es el modo tradicional. El modo 2B se llama modo 2. Es un modo exploratorio. Fíjense que el primero yo exploto recursos, en el segundo yo exploro cosas nuevas. Hay un muy buen paper de Gartner que explica esto muy bien, lo buscan. Modos de Gartner en IT y van a conseguir el paper. Ahora, seguimos con las comparaciones. En el tema tecnológico, la unidad de asignación de recursos será el servidor físico. En el futuro van a ser containers. En el interín, ¿qué ha estado sucediendo? He estado moviéndome del contenedor, del ambiente físico al ambiente virtual y eventualmente eso se va a convertir en el ambiente contenerizado. Los sistemas absolutamente propietarios en el pasado, era lógico, esa era la forma en que se trabajaba, eso no está mal ni bien, simplemente era una forma de hacerlo. Hoy la parte open cambia absolutamente la forma en que yo estoy viendo. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que la parte abierta es tan interesante en un contexto de continuo cambio? ¿Alguien que se anime? Porque facilita la innovación. No es lo mismo, gracias, no es lo mismo que una empresa privada con una plantilla de desarrolladores de 200, 500, póngale grande, 5.000 personas desarrollando. No es lo mismo que el mundo entero desarrollando. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Del lado open hay miles y miles y miles de personas inventándose cosas, viendo necesidades nuevas, creando tecnología nueva, que empresas como Red Hat empiezan a atraer, empiezan a instanciar, las envuelven en una experiencia empresarial y las devuelven a la comunidad, porque todo lo que hacemos nosotros lo devolvemos a la comunidad, y enriquecemos de esa manera ese círculo virtuoso en donde mucha gente desarrolla cosas nuevas, tengo acceso a mucha innovación y yo puedo estar entonces en constante revisión y cambio dentro de los límites factibles de mi compañía para yo mantenerme up to date en tecnología y en cómo yo entrego los servicios. Entonces la parte open, aparte de la transparencia, la seguridad, tiene ese efecto
que es que estoy apoyándome en la multiplicación de esfuerzos que no lo tiene ninguna compañía privada hoy. En el pasado y hoy todavía el consumo es predecible. Sin embargo, en el futuro, y ya lo estamos viendo, en muchos servicios que son nuevos, innovadores, en startups que sacan algo al mercado, la adquisición de bienes, de servicios, puede ser básicamente explosiva, y eso en combinación con el boca a boca y las redes sociales, ya no es tan sencillo predecir hacia dónde voy en términos de consumos. En el pasado, eso ya no es tanto ahorita, en el pasado básicamente era todo scale up. Scale up en este contexto es básicamente los servidores grandotes que les había comentado. La forma en que los hacía crecer era metiéndole más y más y más. Más CPU, más memoria, más tarjetas de red, más tarjetas de I/O, más puertos para SAN. ¿Y por qué era eso? Porque las aplicaciones eran monolíticas, no salían de ese claustro que era su servidor. En el caso de hoy, ya eso se ve muy poco. Ya vemos máquinas más utilitarias, commodities, que permiten tener muy bajo costo en una instancia física y obviamente la aplicación se diseña como para que crezca más horizontalmente. En el futuro va a ser scale out. Y scale out es eso. Cada vez que yo necesito más recursos, yo agrego un nodo. Más recursos, agrego un nodo. Y fíjense lo interesante, el agregar un nodo en donde, no necesariamente ni siquiera sé en dónde lo voy a agregar. Si estoy en un cloud, honestamente ni nos interesa en dónde está. ¿Sí? Obviamente yo voy a tener cosas on-premise que sí debo saber dónde están, pero justamente esa escalabilidad horizontal es lo que ha hecho, está empujada por el diseño o el rediseño de las aplicaciones. Todo el proceso era manual. Realmente todo se está orientando a la automatización de hoy y en adelante. ¿Qué pasa con los temas manuales? Más allá de lo que conocemos todos. El tema manual es aburrido, el tema manual requiere trabajo, el tema manual requiere tiempo, el tema manual es propenso a errores, el tema manual no escala. La automatización se enfoca no en hacer las cosas más rápido, sino en hacer las cosas mejor. Cuando yo logro automatizar una tarea, esa tarea automatizada yo la probé antes y la probé muy bien en varios ambientes de desarrollo. Y una vez que estoy absolutamente seguro que va a funcionar como es esperado, entonces yo ahora sí empiezo a utilizar su característica de rapidez. Entonces puedo empezar a disparar tareas en paralelo para acortar los tiempos de ejecución, pero quitándome esa variable del error que es tan nefasta en un ambiente productivo. Por tanto, la automatización no puede estar fuera de la película de cada uno de ustedes.